Ya tengan ustedes un cordial saludo. La que les habla es la profesora Jennifer Alcedo. Mi persona pues tiene el cargo de formación ciudadana y cívica, ¿ya? Estoy tratando con los alumnos del área 3, ¿correcto? ¿No? El aula 309. Ya, perfecto, gracias, Ángela Falcón. Ya, chicos. Bueno. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema de los derechos humanos, ¿no? Es un tema bastante interesante e inclusive, ¿no? Eh, con estos derechos humanos, como seres humanos, pues nos valemos a muchos beneficios. Y cuando hablamos de derechos, hablamos después de exigencias, ¿no? Que debe de haber, que estamos solicitando exigencias. ¿Cómo nació estos derechos humanos? ¿De dónde vino? Digamos, cómo los peruanos nos hemos afiliado a esta famosa palabra de derechos humanos. Entonces, vamos a tratar en ese aspecto. A ver, aquí. Eh, chicos, nosotros tenemos muchos conceptos sobre derechos humanos, ¿no? Hay muchas definiciones. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Que los derechos humanos, pues, aquí en esta partecita, a ver, ¿dónde está mi lapicito? ¿Qué pasó? Ya, yo puedo, si me baso aquí, ve, cuando hablo de los derechos humanos, esencialmente pues son garantías esenciales de la que va a gozar toda persona. ¿Para qué? Para poder vivir como seres humanos, ¿no? Y eso está plasmado pues en nuestro artículo 44 de nuestra Constitución Política. Inclusive nos dice garantizar la plena vigencia pues de los derechos humanos. Eso es lo que se nos da a conocer en nuestra Constitución. Entonces, recalco en esto. Cuando hablamos de los derechos humanos, hablamos que son garantías esenciales pues de la que goza toda persona para que pueda vivir pues como ser humano. Ya. Em, esencialmente, si yo hablo solamente de la palabra derecho, ¿no? Derechos, ¿qué son derechos? Voy a mencionar, pues, son facultades exclusivas, pues, que tenemos las personas y que obviamente, pues, nos permite exigir algo, o, ¿no? Para nuestro uso de algo, ¿no? Eso sería esencialmente cuando hablamos de derecho. Pero derechos humanos aquí, en nuestra misma Constitución nos menciona. Inclusive acá les traigo dos definiciones más. Derechos. Hablamos de derechos fundamentales que el hombre va a poseer por el mismo hecho de ser hombre, o sea, por su propia naturaleza. ¿Y esto quién nos menciona? Antonio Trujol, ¿no? Trujol. Esto está ubicado, pues, esta frasecita está ubicada en la página 11. ¿Ya? De nuestro autor que nos habla sobre estos derechos humanos. También tengo a Harold Lasky. Harold Lasky, ¿qué me menciona sobre, esencialmente, pues, sobre derechos humanos? Me menciona que son condiciones de vida social en las cuales, pues, ningún hombre pudiera perfeccionar o afirmar su propia personalidad. Eso nos da a conocer. Pero también en nosotros, en nuestro módulo también tenemos, digamos, definiciones. ¿Ve? En nuestro módulo me dice que son derechos humanos. Existen, claro, múltiples corrientes doctrinales esencialmente que han planteado los conceptos generando pues de derechos humanos. Y por ello mencionamos aquí que son garantías esenciales de lo que goza pues toda persona para que podamos vivir. Esto es lo que acá mencioné, toda esta partecita, ¿no? Esto.
¿Quién da a conocer este concepto? La famosa ONU, ¿ya? Nuestra famosa ONU. Eh, Hablamos que también son derechos cuyo respeto, protección y promoción son indispensables para que, para que cada ser humano u comunidad, ¿no? pueda desarrollar pues su libertad. ¿Quién lo menciona esto? Pues el Ministerio de Justicia de nuestro país, ¿no? Eso le dio a conocer en el año 2013, ¿no? Acá también nos habla de nuestra constitución, perdón, de nuestros derechos humanos. Otro también mencionamos que por otro lado, de acuerdo, pues hay un módulo, ¿no? de desarrollo personal y ciudadano de las metodologías, por ejemplo, actualmente, ¿no? Esto empezamos con la época de la pandemia, ¿no? El famoso Aprendo en Casa, ¿no? Que es transmitido, pues, por el canal del Estado. Ya aquí establece que los derechos humanos se definen como las relaciones entre las personas y las estructuras de poder, especialmente al Estado, ¿no? Pues suponen pues un conjunto de medidas que las protejan frente a cualquier situación de abuso o vulnerabilidad, ¿no? Esto se plasmó pues en el año 2020, justamente cuando ingresamos pues a empezamos pues a vivir esta situación, ¿no? de pandemia. Recordándoles también que en nuestra Constitución, en el artículo 1 menciona que la defensa de la persona humana y el respeto, pues, de su dignidad van a ser el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y generalmente protegerlas. Ya, esto ha sido, pues, mencionado, digamos, por nuestra Constitución. Entonces, chicos, tenemos aquí conceptos, definiciones diferentes. ¿Y quién lo menciona en nuestra Constitución? ¿Quién lo menciona en la ONU? Habla también el Ministerio de Justicia de nuestro país. Habla estos famosos personas, ¿no? Autores, ¿no? Políticos. Hablan sobre este aspecto, ¿no? Sobre los derechos fundamentales. Tenemos a Trujillo y tenemos a Lasky. Em, Mucho podríamos decir, pues, cuáles son, digamos, el origen. Será el origen de la palabra derecho, ¿no? La palabra derecho, parte objetiva y de la parte subjetiva. ¿Cómo podría decir acá la diferencia entre un derecho objetivo y un derecho subjetivo? Un derecho objetivo esencialmente son las normas, son leyes que ya están plasmados, ya sea en nuestra Constitución, ya sea en decretos, leyes, o sea, ya están plasmados las normas. A eso hablamos de derecho objetivo. Pero cuando mencionamos que es un derecho subjetivo, cuando ya vamos a mencionar la facultad para exigir, o sea, vamos a poner en práctica a lo que está mencionado en estas normas, en estas leyes. Ahí lo que está plasmado lo vamos a poner ya en práctica, lo vamos a poner en uso. A eso hablaríamos ya de los derechos subjetivos. ¿Ya? Hasta ahí creo con claridad, ¿no es cierto? Bueno, el origen esencialmente pues del derecho subjetivo. Acá me voy a basar en esto. Mira, ojo chicos, derecho objetivo son normas, leyes que ya están establecidos y se han dado por la misma persona. Los derechos subjetivos son esencialmente la facultad, esencialmente que se exige, ¿no? O sea, ya está plasmada esa norma, ya está dado, pero vamos a ponerlo ya en práctica, ¿no? Vamos a ponerlo a establecer. Por eso, ahora, este derecho subjetivo, ¿cómo se ha originado? Vemos por estas dos corrientes, el jus positivista y el jus naturalista.
Ya, aquí, si hablamos del jus positivista, jus naturalista, estas son posiciones de los derechos humanos. Ya, son posiciones. Claro, tengo, digamos, ¿de dónde pues proviene este derecho subjetivo? Tengo de estas dos corrientes. ¿Por qué se me dice jus positivista? Porque estamos hablando de derecho, lo de la norma, o sea, de lo que ya establecido. En cambio, si yo menciono de un derecho naturalista, voy a mencionar que el derecho es completamente ya es natural, inherente, o sea, el hombre nace con esos derechos. Y ustedes me preguntarán, ¿qué significará la palabra jus? Esta palabra jus, ¿qué significará? ¿Alguien de ustedes tendrá alguna noción, alguna idea, chicos? Me dijeron que el área 3 es bastante participativo. ¿Qué significa jus, chicos? Ya, bueno, tal vez por el primer día de clase un poquito son tímidos. Ah, mira, ahí dice. Ah, Héctor me menciona. Claro, si no pueden, activar el micrófono, pero está muy bien que lo escriba. Ya. Chicos, cuando hablamos de jus significa derecho. Ya, eso anótenlo ahí a un costadito, no sé, pónganlo ahí. Jus significa derecho. Entonces estamos hablando de un derecho positivista y de un derecho naturalista. ¿Por qué se le dice jus positivista? Porque esencialmente em, consideran pues que los derechos, o sea, todo derecho lo han establecido, lo han dado las normas que ya se dieron, ¿no? En cambio, un jus naturalista en sí es un derecho, esencialmente pues que el hombre nace con ese derecho. Por ejemplo, a ver, tengo aquí a Aarón, ¿no? A ver, Aarón, cuando yo le pregunto, Aarón, si tú me hablas de tus derechos humanos, ¿tendrías algún concepto, algo que decirme sobre estos derechos humanos? Entonces, Aarón me dirá, pues, ¿no? Profesora, yo que sepa, desde que he nacido con todos mis derechos. ¿No? Entonces yo diré, ah, muy bien, Aarón, entonces tú te basas pues en la corriente del jus naturalista, porque el jus naturalista sabemos muy bien por ser persona, por ser ese ser humano nacido, nacemos con esos derechos, reconocemos nuestros derechos. Pero ¿qué pasa si Alex me menciona y me dice, no, Miss, yo desde que tengo uso de razón, desde que he ido a la escuela, la profesora o el profesor en ciudadanía o en el curso de cívica, pues me ha enseñado todos mis derechos que están establecidos pues en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, ahí yo me baso esos derechos y conozco mis derechos que están dentro de mi constitución. Ah, entonces diré pues que Alex es un jus positivista, ¿no? Tiene, digamos, digamos, esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque se está basando en las leyes, en las normas que ya están establecidas. En cambio, digamos, Aarón ya no, él sabe muy bien que el hombre es inherente, que ha nacido con esos derechos y por lo tanto, pues, eh, va a reconocer y tener, digamos, esos derechos. Ya, hasta ahí, chicos, creo, estamos seguros. ¿Alguna consulta hasta aquí para poder continuar? Y chicos, no tengan Ah, ya, muy bien, Héctor, gracias. Si tuviesen alguna duda, chicos, consulta, por favor, no olviden hacerme un stop y preguntarme, ya que yo gustosamente estoy para aclarar esas dudas. Bueno, pasamos a las características. Las características, pues, que
que se da, digamos, de los derechos humanos. ¿Por qué se caracteriza estos derechos humanos? Em, en sí, hablamos pues que en la guía para estos promotores, pues, ¿no? Hablamos de los derechos humanos del Ministerio de Justicia, se detalla cada uno pues de ellas, ¿no? Y las características que encontramos sobre los derechos humanos me menciona que son universales. ¿Por qué me dice que son universales? Porque son comunes a todas las personas en cualquier tiempo y lugar. O sea, es para todos, no hay distinción, ¿ve? Sin distinción pertenecen completamente a todos. Profesora, pero los, los pobladores de Panamá o de Sudáfrica también tendrán esos derechos humanos que nosotros tenemos. Claro que sí, por algo me dice que los derechos humanos son universales. Universal, o sea, a todo el mundo que nos corresponde, ¿no? A todos. Todos tenemos esos derechos humanos. Aquí ustedes pueden ver el dibujo, ¿ve? Este es el planeta Tierra y todos tenemos esa igualdad, ¿no? Por algo me dice los derechos humanos es universal. Hasta ahí estamos bien. Irreversible. ¿Por qué es irreversible? ¿Ya? Porque no todo, dice, no puede ser exprimido posteriormente en razón de los azares, pues, de la historia. ¿Ve? Dice, todo derecho reconocido como inherente, ¿ya? A la persona humana queda irrevocablemente integrado, pues, a la categoría de derechos humanos. Por eso me dice que es irreversible, o sea, no puede volver de retroceso, para nada. Si se ha establecido un derecho, ahí se queda. Ese no, no puedo anularlo, no, no puedo ir de retro, ¿ya? No se puede ir de retro. No como un decreto supremo, sino, como les digo, cuando hablamos de irreversible es que si ha dado ese derecho, yo no puedo, pasan muchos años, yo no puedo quitarlo eso, ya está establecido, ya está dado. ¿Puedo borrarlo? Tampoco, o sea, eso se queda para la historia, es acumulativo, ¿ve? ¿Ya? Inherente. ¿Por qué es inherente? Porque deriva de la propia naturaleza humana. Se asume que nacemos con ellos. Desde que nacemos o desde que ya estamos concebidos, ¿no? Desde que estamos ahí dentro de la barriguita de mamá, ya tenemos nuestros derechos, que uno de los derechos es derecho a la vida. ¿Ve? Por eso me dice que es inherente. Acumulativos. ¿Por qué se dice acumulativos? Porque los derechos que fueron reconocidos, pues a través del tiempo, no se van a reemplazar unos a otros, sino que se van a acumular. ¿No? Podrían decir, pero ¿qué pasa si en el año, hace 10 años se creó derechos, ya, más derechos, pero ya han pasado 10 años, hay mucho más derechos para esta persona, ¿no? Para este ser humano. Entonces, lo que ha quedado atrás se elimina, no, simplemente son acumulativos. A pesar que está pasando el tiempo, estos se van acumulando. Irrenunciables. Quien los posee no puede desprenderse de ellos ni siquiera por propia voluntad. O sea, como todos nosotros tenemos pues nuestros derechos humanos, esencialmente pues yo no puedo renunciar por mi derecho. No puedo. Por más que quiera quitarme la vida, no puedo. Por eso se han dado cuenta que las personas cuando desean practicarse la eutanasia, pues no, no pueden. No pueden solicitar a una persona que les quite la vida. Por eso me menciona acá que es irrenunciable. Yo no puedo renunciar sobre mi derecho y el punto uno es derecho a la vida. Inalienables, porque ni la propia persona ni el Estado pueden enajenar o quitar. O sea, aquí, como les dije, yo no puedo quitarme la vida, no puede quitarme un segundo o un tercero, hasta inclusive.
Si hablamos ni el Estado, estoy hablando pues de una autoridad máxima. Esa autoridad tampoco no puede quitarme ese derecho. Inviolables, porque no pueden ser vulnerables. No, nadie puede vulnerar mis derechos. Por algo dice son inviolables. Eh, Ustedes saben pues que el expresidente Fujimori aún todavía no ha salido en su totalidad, digamos, libre, ¿no? Sabemos que primero tiene pues que haber sido aprobado a pesar que ha sido aprobado, pero todo está en proceso, pues no, todo es un proceso para que él pueda salir libre, ¿no? El TC le ha dado pues, es como decir una libertad porque él se sometió pues ante el habeas corpus. Pero acá cuando hablamos, pues no, son inviolables, que no se pueden vulnerar tus derechos humanos. Sabes muy bien que el expresidente pues se ha acogido con esto, pues no, que es completamente inviolable, no pueden vulnerar sus derechos. Y uno de ellos también de los derechos a la libertad, ¿no? Interdependientes. La vigencia de uno de los derechos comporta necesariamente pues la vigencia de los demás. ¿Qué quiere decir? Cuando hablo acá sobre los interdependientes, quiere decir que eh, no va a ser necesario que este derecho humano que se ha establecido, ¿no? Estos derechos, va a ser sujeta a otro más, a un derecho más antiguo, no. Cada uno es independiente, ¿ve? Pero obviamente pues según por los años que se va creando cada derecho, ¿no? A eso hablamos de interdependientes. Indivisible. ¿Por qué me dice que es indivisible? Porque esencialmente pues no se puede suprimir alguno de ellos sin que el resto de los derechos humanos resulte afectado. ¿Ve? Por esa razón. Esencialmente, me menciona, yo no puedo quitar ningún derecho, no puedo, porque tal vez va a afectar a otro, ¿no? Imprescriptible, porque no se pierde pues en el transcurso del tiempo, independientemente de si se hace uso de ellos o no. Imprescriptible es porque, como les dije chicos acá, sí, a pesar que han pasado ya 20 años o 30 años, los derechos que están hacia atrás, que se crearon al inicio, y en la actualidad pues se van creando nuevos derechos, ¿ya? Claro, son leyes permanentes, muy bien, ¿sí? Imprescriptible porque son leyes permanentes que no se van a borrar, no se van a quitar. Progresivos. Los progresivos porque por el carácter evolutivo de los derechos humanos, ¿no? Cada uno siempre no es que uno va a reemplazar al otro, no. Conforme la especie humana pues va adquiriendo mayor conciencia de sus esencias individuales y sociales, la noción de la dignidad personal se va enriqueciendo, va tomando más fuerza ese derecho que está establecido. Y por último, yo tengo a limita al ejercicio de poder, ¿no? Aquí, limita al ejercicio de poder. Nadie puede lícitamente invadir la esfera de los derechos humanos de un individuo con el afán de cercenarlos, o sea, con el afán pues de quitarlos. O sea, nadie, absolutamente nadie puede quitarte eso, ¿no? Entonces, chicos, aquí hemos hablado pues sobre las características esencialmente pues de los derechos humanos. Luego yo tengo mi clasificación de los derechos humanos. ¿Cómo están clasificados? Ya, a ver, están clasificados por dos puntos. Uno yo tengo por su tiempo de reconocimiento. Ya, aquí podemos ver, aquí, por su tiempo de reconocimiento. Y el otro es por su contenido. Son em, dos clasificaciones. Y por su tiempo,
está subdividido en tres generaciones. Lo han subdividido de esta manera, ¿no? En la primera generación, segunda generación y tercera generación. Cuando hablamos de por su tiempo de reconocimiento, ustedes saben que los derechos humanos pues no han venido así de un porrazo todo. No, no han venido así de porrazo. Han venido por bloques o por etapas. Por eso mencionamos tres generaciones. ¿Ya? Exacto, por tres generaciones, cuando hablamos de por su tiempo de reconocimiento. ¿Ya? A ver, un ratito acá me dice, buenas tardes, ¿qué diferencia hay entre lo acumulativo y los imprescriptibles? A ver, los acumulativos, bien claro, decimos que se acumula, que son acumulables, o sea, todos los derechos que se va creando se van acumulando, se acumulan. En cambio, cuando hablamos de imprescriptibles, es que todos esos derechos que tenemos jamás se van a dejar de ser vigentes. Todos están vigentes. En cualquier momento, hasta alguien puede coger un artículo de un derecho universal que está establecido de los años a inicios, ¿ve? Ya, entonces eso sería, chicos, la diferencia. Acumulativo porque se van acumulando todos los artículos y los derechos, digamos, de la Declaración Universal, todo se va acumulando, se acumula. En cambio, imprescriptibles es que jamás se va a anular o se va a quitar o se va a extinguir ese derecho que ya está establecido. ¿Ya? Creo que claro con esto. Sí, perfecto, dice. Ya, ok. Ya, entonces, chicos, aquí hablamos de clasificación por su tiempo de reconocimiento. Cuando hablamos del por el tiempo, o sea, con esta palabrita tiempo, ya me dice esto, que para poder llegar a la famosa declaración, pues, de los universal de los derechos humanos, pues, ha tenido que pasar un tiempo. Me tuve que ir a una línea de tiempo, o sea, ha pasado tiempo. Y esto se ha dado por bloques. Ustedes tienen, por ejemplo, esa Declaración Universal de los Derechos Humanos donde encontramos muchos artículos, ¿ya? Ahí, eso no se creó en meses, un año, no. Se han ido acumulando ahí lo que se va dando. Por ejemplo, en la primera generación, pues, ¿qué tuvo que pasar aquí? ¿Qué buscó, digamos, la persona esencialmente en la primera generación? Aquí va a surgir con la famosa pues Revolución Francesa, ¿no? Con inicios de la Revolución Francesa, que esto se dio pues de 1789, ¿no? Se dio pues el estallido de esta gran revolución, porque ¿por qué? Porque la persona ya estaba cansado al abuso de que tenía que pagar demasiados impuestos, de que la clase social estaba completamente dividida, no había igualdad, inclusive no había igualdad de votos, no había igualdad de trato. E inclusive la gente parisina del mismo París tuvo que alimentarse, mencionan ahí, ¿no? Un comentario, tuvo que alimentarse, inclusive a quitarse pues la comida con el cerdo, ¿no? Mire, hasta tal gravedad llegó pues, digamos, la vida del ser humano. Entonces, desde ese momento se empieza a buscar ese derecho, ¿no? Muy bien, Héctor, me dice, la monarquía en aquel tiempo tenía pues el poder absoluto. Claro, porque en ese tiempo pues el gobierno era absoluto, ¿no? Solo era pues dado por una sola persona, ¿no? Em, Estos derechos pues fueron plasmados por primera vez pues en la famosa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Así lo llamaron, ¿ya? Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. También se le conoce como derechos civiles y políticos. Acá se logra conseguir, con esta famosa Revolución Francesa, pues se logra conseguir estos dos famosos derechos, civiles
y políticos. ¿Ya? Donde pues van a estar relacionadas pues a la persona humana, entendida pues como ser individual. ¿Qué derechos se habrán dado pues digamos en la primera generación? Yo tengo, por ejemplo, lo más primordial y lo más esencial es derecho pues a la vida e integridad física. Esto es el primer punto, ¿no? Derecho a la vida, a tu integridad física. Tenemos derecho a la libertad de opinión. ¿Qué tal? Mira, libertad de opinión. En ese entonces, pues no teníamos ese derecho. Ya, no había, claro, pues no había democracia, pues si por algo me dicen, no, era un gobierno absolutista, completamente, donde no primaba pues la democracia para nada. Tenemos también aquí, se logró conseguir pues el derecho a la nacionalidad, que es un derecho civil, derecho a la propiedad, que es un derecho civil, derecho al matrimonio, derecho a la nacionalidad, derecho a elegir y ser elegido, eso también en el punto de políticos, ¿no? Derechos políticos, derecho a la ciudadanía, derecho al asilo político, derecho pues a tomar, a formar eh, participación en los partidos políticos. Ahí, entonces, ahí ya empieza a nacer, digamos, esa es la base, esencialmente, para poder lograr más adelante más derechos, ¿no? Entonces, chicos, primera generación, ¿se basó o cómo surgió? A inicios, pues, de la Revolución Francesa, que sucedió en 1789. ¿Qué derechos se logró? Derechos civiles y políticos. Estos son los derechos que se han conseguido en la primera generación. En la segunda generación, pues, aquí se da cuando aparece pues aquí la famosa Revolución Mexicana. ¿Ya? ¿Ves? Son derechos económicos. Acá en esta segunda generación nosotros, bueno, las personas de ese entonces van a buscar los derechos económicos, sociales y culturales. Mira, en la primera generación yo conseguí derechos civiles y políticos. En la segunda generación voy a buscar mi derecho económico, mi derecho social, mi derecho cultural. ¿Ve? Va a aparecer con qué? Con la legislación interna pues de los estados. En el decreto internacional, pues el contexto en el cual aparece pues en la Revolución Mexicana y fueron plasmados en la Constitución Mexicana de Querétaro. En esta situación, pues se logra obtener los famosos derechos tanto económicos, sociales y culturales. Aquí, más o menos estamos hablando del año de 1917 cuando estalló pues esa Revolución Mexicana, ¿ya? Mire, de 1789. Estamos hablando a 1917. ¿Cuánto tiempo pasó para lograr encontrar este derecho económico? Bueno, sí, muchos de ustedes me preguntarán, y hasta inclusive me preguntaron, ¿por qué en otros países de Asia, estamos hablando del continente asiático, se da la pena de muerte? Em, Miren, en nuestra constitución también está plasmado la pena de muerte, pero ahí hace énfasis a que según se orienta a los últimos tratados o convenios que se ha establecido. ¿Ve? Por esa razón, en nuestro país está ahí, digamos, la pena de muerte, pero en cambio de esa pena de muerte, porque tenemos el Tratado pues, de San José, llevamos a una cadena perpetua, ¿no? Que es la pena máxima. Sí, sí, Héctor tiene razón solamente por traición a la patria, pero está plasmado. 1910, la Revolución Mexicana, sí, aproximadamente, pero esto ya pues tiene su finalidad en 1917, 18 hasta 19, ¿no? Aproximado. Porque chicos, una revolución no se da, digamos, en un determinado tiempo y termina en un mes, en un año, no.
todo esto pasa. O sea, es lo mismo. La Revolución Francesa se inició porque se inició en 1789 con la caída de la Bastilla, de la Basílica. Una vez se da esa caída, recién todo el proceso han pasado años, a los 4 o 5 años, pues asesinan pues al rey, asesinan a la reina y así poco a poco, hasta eliminar pues con la clase aristocrática o la realeza, ¿no? Igual, acá en la Revolución Mexicana también ha tenido que pasar 2, 3, 4 años para poder establecerse estos derechos que se han encontrado. Y si yo hablo pues de los derechos económicos, uno, y sociales y culturales es, yo tengo mi derecho al trabajo, tengo derecho a la sindicalización, se ha encontrado el derecho al salario justo, al salario básico. Y este salario básico, pues actualmente, ¿cuánto es el salario básico? A ver, Héctor, 930, ya no es 930, es 1025. A partir de este mayo, sí, a partir de este mayo ya, ya están entrando pues con el sueldo mínimo que es 1025. ¿Ve? O sea, cada, cada tiempo va buscando eso, ¿no? Me menciona ahí derechos económicos, pero no, no, o sea, sí, todas las empresas pues lo tienen que cumplir sí o sí. Las microempresas, las pequeñas empresas, las MIPES, tienen la obligación de cumplir eso, lo que se ha establecido. Ahora, las MIPES y las pequeñas empresas, ellos sí no están obligados al trabajador a qué, a no pagarle su CTS, a no pagarle aguinaldo, no pagarle utilidades y todo lo demás, pero sí el sueldo que se ha establecido, el sueldo mínimo, e incluido pues el seguro, ¿no? El seguro que se ha dado. Las horas, las 8 horas. Por eso, miren, chicos, cuando hablamos de estos derechos económicos que se buscó y se logró en la segunda generación, no ha sido claro, el tope es 8 horas, pero a lo que era 12 horas se ha reducido. ¿Ve? Hoy en día, claro, tal vez vamos a mentir eso que al 100% trabajan 8 horas. No, lastimosamente, pues hay otras empresas que te ponen sus reglas, sus normativas internas y que te dejan pues trabajar más de 8 horas, ¿no? También se da, ¿ya? Entonces, chicos, seguimos acá con esta segunda generación, pues se ha logrado, como les dije, derecho al trabajo. Lo esencial cuando hablamos sobre el derecho social es derecho a la educación, a la educación. Acá, chicos, ustedes saben que en ese tiempo, antes de 1900, las mujeres pues no tenían ese derecho a recibir educación, ¿no? Pero posteriormente acá se recibe ya, logran el derecho a la educación, que la educación debería ser gratuita. ¿No? Y en la tercera generación pues el acontecimiento es esto, ¿no? Los derechos de la tercera generación, pues llamados también derechos de los pueblos o famosa solidaridad, ¿no? El contexto, pues, en el cual aparece es la creación, pues, de las Naciones Unidas y fueron plasmados, pues, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí, chicos, esta, esta, esta tercera generación, pues, aparece con el contexto que después de, ocasionando, pues, de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben por historia, ¿no? Que en la Segunda Guerra Mundial pues lanzaron estos misiles que eran muy, pero muy contaminantes pues para nuestro espacio, ¿no? Y ahí lastimosamente pues personas inocentes, ¿no? Que no tenían nada que ver en esa situación pues eh, murieron, ¿no? Y ver, digamos, ese panorama catastrófico, sangriento, pues hizo que se crea pues la famosa Naciones Unidas, posteriormente llamada ONU, ¿ve? Y ellos pues han plasmado la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Claro, me dirán, pero profesor, no están ahí. Si en el mundo existen 500 países, no están los 500 países. Tal vez estarán 400 o estarán 450 países y los demás no están, digamos, inscritos en la Declaración Universal. Sí, eso sí tienen razón, no todos. ¿Por qué? Porque hay países que, que prefieren, pues, eh, no ligarse, digamos, a este famoso convenio, porque posteriormente, pues, tienen diferente forma de gobierno, ¿no? Y eso les contrarresta en ese aspecto. Pero la gran mayoría de los países, ¿no? Casi el 90% de los países a nivel mundial están incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y claro, pues Perú no es ajeno a eso. ¿Qué se consiguió aquí, chicos? En esta tercera generación, ¿qué se ha conseguido? Esencialmente, pues se ha conseguido el derecho a la autonomía y a la libre determinación de los pueblos. Lo más esencial, ¿no? Si el pueblo quiere quedarse en ese país y no pertenecer al otro país vecino, perfecto. Claro, muy bien, Jesse. La paz. Completamente la paz. Digamos, el medio ambiente sano, derecho a la protección del medio ambiente. Entonces, todo eso se busca, digamos, en la tercera generación, ¿no? Claro, porque hoy en día, pues chicos, si no se hubiese dado, pues esto, si no se hubiese buscado, ¿no? Digamos, esta tercera generación, hoy en día, pues estaríamos siguiendo con lo mismo, ¿no? Con estos conflictos. Exacto, muy bien. Nos basamos, chicos, por su contenido. Cuando hablamos de por su contenido, está dividido pues en cinco, ¿no? Subdividido en cinco. Derechos personalísimos, derecho de libertad, derecho a la seguridad, derecho a la participación y derecho al debido proceso. Ya cuando hablo por su contenido. Y cuando hablo sobre derecho personalísimo, ¿a qué me estoy refiriendo? A que hablamos de nuestra persona, o sea, de nosotros mismos. Uno, como le dije, claro que son propios. El primer punto, hablamos que es la vida. Tenemos derecho a esa vida. Yo no sé por qué a veces los jóvenes dicen adiós mundo cruel, ¿no? Si el mundo es tan bonito, más bien nosotros somos los seres humanos que estamos destruyendo pues el planeta, ¿no? Pero tener la vida es un gesto pues de un Dios divino que existe y que nos brinda, ¿no? Y nosotros como seres humanos pues no tenemos por qué quitar a nadie absolutamente su vida, ¿no? Otro, a la integridad física, a de tener un nombre. Ustedes tienen derecho a tener un nombre. ¿Ve? Esos nombres que veo ahora que dice D'Angelo, Edison, Ailén, bueno, eso es mi derecho universal, derecho a un nombre, derecho a tu honra. Nadie tiene por qué dañar tu honra. Derecho a su integridad física, ¿no? Moral. Y lo más primordial, si yo estoy hablando de mi derecho a mi nacionalidad, ¿no? Y ese de la nacionalidad, pues ya es otro punto. Y si yo hablo de nacionalidad, ya es un tema muy grande y que eso posteriormente lo vamos a ver en un tema determinado. Ya, derecho a la nacionalidad. Si tú si tú has nacido en suelo peruano, pues tienes la nacionalidad peruana. Pero profesora, mi mamá es colombiana y mi papá es peruano. ¿Tendré la nacionalidad peruana? Sí. Solicitas. ¿Por qué? Porque, digamos, tienes ese derecho por nacimiento de sangre, ya sea tu papá o tu mamá es peruano. Profesora, yo tendré derecho a la nacionalidad peruana. Mis abuelos son peruanos, pero mis padres son italianos. Entonces, ahí te diré que no. Tendrías que buscar de otra vía para que puedas obtener la nacionalidad peruana. ¿Por qué? Porque solamente para yo ser de nacionalidad peruana, debe de ser mi primera generación o del primer grupo sanguíneo, ¿no? Nada más del primer orden sanguíneo.
Solamente acepta padres, abuelos, bisabuelos, mi tío, mi primo, mi vecino, no. ¿Ya? Eso clarísimo. A ver, Jessy, me dice, profesor, supongo que este derecho depende de la persona, el del personalísimo, es decir, lo esa persona se considera. No, hablamos de derecho personalísimo cuando hablamos de derecho a la vida e integridad. O sea, tú, desde que naces o desde que estás en el vientre de mamá, ya estás naciendo. Cuando hablamos de la nacionalidad, sí. Es que, chicos, cuando todos nacen, estoy hablando ese de por nacionalidad, tener ese derecho es por nacimiento. Todos los que nacen en tierra peruana tienen la nacionalidad peruana. Ahora, otros buscan la nacionalidad de muchas formas, de muchas maneras, pero simplemente le di un ejemplo. Si tú, tus padres, digamos, son de Perú, buscas tu nacionalidad de Perú. Ojo, que en el Perú te permiten de tener de dos a más nacionalidades, cosa que en otros países de Europa no lo hacen, excepto España, porque con España hay un convenio. Pero en otros países de Europa, Asia solamente te permiten tener una sola nacionalidad. Ojo, en el Perú sí te permite. Eh, Sí, por eso les decía, en el Perú solamente, en el Perú tienes esa libertad de obtener de dos a más nacionalidades. Por eso ustedes saben, por ejemplo, Verónica es la que se estaba mandando a presidente, Verónica Mendoza, ¿sí? Ya, ella tiene triple nacionalidad. No hay impedimento. George Forsyth tiene doble nacionalidad. Y a Luca también, muy bien, ve. Entonces, sobre eso hablar más adelante. Es un tema bastante amplio. Ahorita quiero terminar con derecho y no se nos va a ir el tiempo. Derecho a la libertad, chicos. Derechos a la libertad. Uno de ellos son, mi libertad física. Ya, yo puedo transitar libremente por la calle, ¿no? Elegir mi lugar de residencia. Nadie me puede decir, chicos, pero estos derechos esenciales son aquellos que ya pues son ciudadanos, 18 años esencialmente, porque yo no puedo decir a un menor de edad, tú tienes derecho pues a residencia, no, mientras uno es menor de edad y está sujeto a los padres, obviamente pues que me tengo que sujetar a lo que está la ley de casa. Pero cuando hablamos ya de ese ciudadano que tiene 18 años, pues no, que ya tiene el DNI de color azulito, ¿ya? A ver, Héctor me dice, nadie puede atentar contra mi libertad ni el mismo Estado a menos que tenga... Claro, sí, eso sí, Héctor, ahí vamos, ahí vamos. Ya, por eso les decía, ¿ve? Cuando hablamos del pensamiento, tengo derecho a mi expresión, a mi opinión, ¿ve? Tengo la libertad espiritual, o sea, mejor dicho, yo tengo la libertad de decidir a qué grupo de religión ir o participar o pertenecer, ¿no? Libertad civil, puedo participar a cualquier reunión que yo desee, pertenecer a cualquier asociación. Em, También me menciona cuando hablamos de libertad civil, estoy hablando sobre la igualdad ante la ley, a la identidad étnica. O sea, nadie tiene por qué decirme o cerrarme las puertas. No, tengo esa libertad, ¿no? Eh, y también, obviamente, pues a lo cultural. Si hablamos de la libertad económica, tengo derecho, pues, a la herencia que me dejan mis padres o a la herencia que me da algún ser, ¿no? A la libertad de industria, a la libertad de comercio, o sea, el Estado no me puede prohibir también yo poner mi negocio, no, tengo esa libertad. Cuando hablamos de derecho a la seguridad, chicos, aquí, ¿ya? El derecho a la seguridad es derecho a mi intimidad, a mi privacidad,
Nadie puede violar mi domicilio, ¿ya? De las comunicaciones ni mucho más. Pero chicos, este punto también hay que ponerlo en claro, ¿no? Derecho a la seguridad, sí. Nadie te tiene, digamos, nadie tiene derecho a interrumpir eh, sí, a ver, Jessy me menciona, dice, pero si hay una orden de un juicio, claro, de un juez, ahí sí, ¿no? Puede interrumpir tu domicilio e ingresar siempre cuando hay un orden del juez, ¿no? Pero acá les decía, ya, Jessy, para que quedes claro aquí, no mayor de edad, sino a partir que tú tengas los 18 años o alguien que tenga los 18 años ya está considerado un ciudadano. Y un ciudadano es aquel que ya tiene deberes y derechos ciudadanos. Y uno de tus deberes es ir a sufragar. Uno de tus deberes es pagar los impuestos. Y uno de tus derechos es exigir, ¿no? A trato igual, derecho a tu libertad, derecho a tu seguridad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque en cuestiones de nosotros tenemos que ver, digamos, la palabra ciudadano. Ya, somos ciudadanos cuando cumplimos los 18 años, porque decirlo mayor de edad ya no, ya esa frasecita hay que irlo cambiando cuando hablamos ya de ciudadanos, ¿ya? Seguimos, chicos, cuando hablamos de derechos de participación, ya acá. Eh, a tus impuestos. A ver, ya me dices, ¿qué impuesto tengo que pagar cuando cumplo 18 años? Eh, no le has dicho qué impuestos. A ver, cuando yo voy a laborar ya, porque ustedes saben que cuando ustedes laboran, muchos de ustedes de repente están laborando y a la vez estudiando, ¿no? Eh, en un centro de trabajo, pues le piden que ustedes están en planilla. Y una vez que están en planilla, no tienes que pasarte un monto porque la SUNAT también ya te retiene un dinero. Para que tú, si es que no estás dentro de planilla, pero deseas trabajar, prestar tus servicios a otros lugares, sacas tu recibo por honorarios. Claro que esto es virtual, ¿no? Pero ahí tú tienes que ver también no pasarte un monto, porque si te pasas un monto, también te hacen la retención de un dinero de parte de la SUNAT. A eso me refiero a tus impuestos. Ahora otra cosa es que cuando tú tengas tu casita, tengas a nombre tuyo, tienes que ir a la municipalidad a pagar también el IGB de tu casita. Recibo de luz, recibo de agua, de teléfono, internet, etcétera, etcétera. Bueno, uno cuando se convierte en ciudadano ya sabe ya lo que se viene, ¿no? En caso de los presidiarios, con el caso de derechos a la libertad, no. Cuando alguien está preso, ese preso su derecho a la ciudadanía está en pausa, en stand-by, en un alto, hasta que recobre su libertad, ahí se le revuelve la ciudadanía y ahí tiene sus derechos y sus deberes. Mientras que una persona está dentro de, ¿no? Purgando condena, se le suspende su nacionalidad, se le suspende su ciudadanía, se le suspende todo. Perdón, la nacionalidad no, se les suspende la ciudadanía. ¿Ya? Esto igual, cuando nos toca ciudadanía, el curso del tema de ciudadanía, también les voy a hablar ya detalladamente. Claro, Héctor, ¿no? Héctor, ya, cuando uno, pues, obviamente, pues va a adquirir algún producto, ya está pagando un impuesto, ¿no? Es el impuesto, digamos, del producto, ¿no? Sí, en eso también tienes toda la razón, Héctor. Ya, el famoso IGB, ¿no? Sí. Solamente los productos que están, pues, si lo venden aquí en Huánuco, en la parte de la Amazonía, no te están incrementando el IGB. El IGB es mayormente en la costa. Ya. A ver, chicos, acá para terminar, ya, derechos del debido proceso.
Cuando hablamos de derechos de debido proceso, son las que garantizan pues nuestras defensas ante los tribunales. Derecho a una tutela jurisdiccional, tengo, digamos, derecho a tener un juez completamente imparcial. Esther, me dices, ¿puede pasarme el link del WhatsApp del grupo? No tengo WhatsApp, chicos. No estoy en ningún grupo. Recién empezó las clases. Pero si ustedes pues desean adicionarme al grupo, me consultan algo, ya toda persona consciente hasta que se demuestre lo contrario. Claro, Héctor, ya. A ver, chicos, acá les voy a dejar el número si desean, pueden, si tienen el grupo de WhatsApp, ya, 962-69-3793. Ya soy, ya, alguna consulta o de repente para enviarles separatas extras, entonces nos va a servir, ¿no? Nos va a servir, claro, obviamente con el consentimiento pues de nuestra monitora o monitor, ¿no? Consultarle, ¿ya? Ahí ya les envié mi número de celular, por favor, ¿ya? ¿Ya? ¿Ok? Ya, ya chicos. Claro, pero chicos, si van a crear grupos, por favor, creo con el consentimiento de la monitora, ¿ya? Para todos ir en pareja, ¿ya? En concordia. Ya, entonces chicos, cuando hablamos de derechos del debido proceso, sabe muy bien que yo tengo derecho a que el juez que va a llevar mi juicio debe ser completamente imparcial. Tengo derecho a que alguien me represente, alguien me defienda, eh, y hasta que no se declare que soy culpable, soy inocente, ¿no? Eso ya son los derechos debido al proceso. Entonces, acá hemos dado a conocer las clases, digamos, de los derechos humanos, uno por su tiempo de reconocimiento y otro por su contenido, donde hemos establecido. Ya, estos son los puntos exactamente como les decía, ¿no? Derechos fundamentales de la persona. Son aquellos derechos inherentes, pues, al ser humano, donde pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. Y está establecido en el artículo 1 y en el artículo 2. Por ejemplo, en el artículo 1 me dice que la defensa de la persona humana y el respeto, pues, de su dignidad son el fin supremo, pues, de la sociedad. Y en el artículo 2 nos menciona que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad y a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. ¿Ya? Eh, si nos basamos pues en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya hablamos de que el Estado es la institución pues que va a garantizar y va a promover el ejercicio pues de los derechos humanos. Va a ser el principal responsable de adoptar pues las medidas completamente necesarias para lograr, ¿no? Para lograr el ejercicio real y efectivo pues de los derechos humanos por parte pues de todos, ¿no? Si mencionamos en el capítulo 1 de nuestra Carta Magna, también llamada Constitución Política, contiene pues nuestros derechos fundamentales, esencialmente la persona. Sin duda, se dirige a dar pues relevancia a la persona humana, a que la Constitución le conceda pues el primer lugar de atención, o sea, el centro en que nos basamos todo es el ser humano o la persona, ¿no? Ya, y eso, bueno, se ha establecido. Si hablamos pues de esta famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, sabemos muy bien que fue adoptada por la tercera Asamblea General pues, de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Ya, aquí está, ¿ve? Por la ONU el 10 de diciembre de 1948. Em, donde en la ciudad de París, ¿no? Y se trata pues de uno de los mayores instrumentos a favor de los derechos humanos en el mundo, que surgió pues a raíz de los trágicos acontecimientos de la famosa Segunda Guerra Mundial.
Hablamos que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es un entendimiento común de los pueblos del mundo en todo lo concerniente pues a los derechos inalienables e inviolables, esencialmente pues de todos los seres humanos, y constituye pues una obligación para los miembros de la comunidad internacional. Esta declaración ya va a constar de 30 artículos que van a incorporar tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales. O sea, los derechos que se ha logrado de la primera generación, de la segunda generación, todo esto se ha plasmado en esta famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya tenerlo eso presente. Em, Esta Declaración Universal pues está dividida pues no en tres partes. El preámbulo, que está constituido por 7 consideraciones. Luego tenemos la proclamación, esencialmente pues dada por la ONU. Y luego la última parte está constituido pues por los 30 artículos, ¿no? De nuestra famosa Declaración de los Derechos Humanos. Eh, Como ya tenemos, digamos, estos derechos humanos, digamos, este documento escrito, muchos de nosotros también nos preguntaremos, ya está plasmado, ya tengo mi declaración, ya tengo el libro donde están todos los artículos, pero ¿qué pasa si alguien no lo cumple? ¿Le sancionan? ¿Quién le sanciona? ¿O simplemente como dicen, ¿no? Se lo lleva el viento lo que está escrito ahí o quedó ahí nada más? No, hay mecanismos, se han dado mecanismos para qué? Para proteger estos derechos humanos que se han plasmado dentro de la Declaración Universal. ¿Y cuáles son? Yo tengo pues la famosa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengo mi Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada pues Pacto de San José. Tengo mi Carta Democrática Interamericana y mi Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, ¿no? Son 4 en total. Aquí. Cuando yo hablo, chicos, sobre mi Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estoy hablando de que es un órgano completamente autónomo, independiente y esencialmente, pues, pertenece o quien lo gestiona, o, digamos, quien lo dirige es la OEA, ¿no? La Organización de los Estados Americanos. Ya, se encarga pues de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el continente americano. Ustedes saben que la OEA es relacionado a todos los estados de América, ¿ya? Entre sus funciones pues más importantes está la de recibir, analiza e investiga pues las peticiones individuales en las que los Estados miembros de la OEA han violado los derechos humanos, ¿no? Eso es lo que hace la Comisión Interamericana, ¿no? Va a verificar, va a analizar y sobre todo se encarga en investigar eh, de los actos que han ido en contra de estos derechos humanos. ¿Dónde queda, digamos, la sede de esta Comisión Interamericana? Queda en el famoso eh, eh, instalada en 1979. Mm, Bueno, no pasó aproximadamente 20 años para ponerlo en nada. ¿Ya? Entonces, sabemos muy bien que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido pues creada en el año de 1959, pero recién ingresó en funcionamiento en, en el año pues de 1996.
1979, ¿no? Después de 20 años de su creación. Ya, la famosa Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el famoso llamado, pues, el Pacto de San José. ¿Ya? Es la institución, pues, jurídica de la OEA, lo que es justicia, ¿no? Se va a dar justicia. Tiene como finalidad, pues, aplicar la perdón, de aplicar o interpretar también, pues, la convención, eh, 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 digamos, la Comisión Americana, pues, San José, en el país, pues, de Costa Rica. Eh, em, esta Corte Interamericana, pues, fue creada el 22 de noviembre, bueno, casi 11 años después de años de vigencia. Esta es la famosa, pues, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El famoso Pacto de San José. No todos los países del mundo lo han firmado. Otros países inclusive se han retirado, así como Cuba e inclusive Venezuela, ¿no? ¿El Perú podría retirarse? Sí, puede, pero va a traer complicaciones. Ustedes saben, mira, ¿cómo están viendo a Venezuela? ¿Cómo lo ven a Venezuela? ¿Le ven que está mejor que Perú? Tal vez no, ¿no? Entonces, ver eso, chicos. Podemos decir fácil, ¿no? El presidente debería de retirarnos de este pacto de San José, donde deberíamos de haber pena de muerte, ¿no? Pero esto nos podría conllevar, pues, a otras situaciones. Arregla sí una situación, pero se podría venir otra situación tal vez peor, ¿no? Uno en verdad no sabe lo que puede pasar, ¿no? Luego tenemos la famosa Carta Democrática Interamericana. Aquí constituye, pues, el medio fundamental para promover, afianzar y defender, pues, la democracia en Latinoamérica. Este documento ha sido firmado cuando se llevó a cabo la número 28, ¿no? Asamblea de la OEA en Lima, cuando el 11 de septiembre del 2001, ¿no? En esa oportunidad, ¿no? 2001, cuando de presidente, pues, era Alejandro Toledo, ¿no? Alejandro Toledo era, pues, conocido, ¿no? Bueno, era presidente de nuestro país, ¿no? Expresidente. Esta es la famosa Carta Democrática, ¿no? Esta Carta Democrática, pues, ha servido esencialmente para que todos los países de América Latina, ¿no? Incluido América del Norte, Centro, tengan una alianza entre todos ellos, ¿no? Y se afiancen no solo en la parte económica, sino también cultural, ¿no? Y lo que es político. Hablamos sobre la Carta Democrática. Hablamos esencialmente de igualdad, ¿no? Y por último, yo tengo, pues, a mi Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, y eso lo vimos también, digamos, en una oportunidad cuando en el gobierno de Alan García, pues, se dio, ¿no? Sí, él hizo, digamos, los pasos para que se haya, digamos, con Chile, ¿no? Estos límites. Es el principal órgano jurídico de la ONU. Ya, acá ya estamos viendo la ONU, ya la OEA no, sino la ONU. Tiene como objetivo de tratar de solucionar, pues, las diferencias que existen entre países antes que haya, pues, una declaratoria de guerra, ¿no? La sede del Tribunal Internacional, ¿dónde queda? En Ámsterdam, y esto está, pues, ubicado en los Países Bajos.
El Tribunal de la Haya pues está conformado por 15 magistrados, los cuales son elegidos por la Asamblea General de la ONU por un periodo de 9 años, ¿no? Y que podrían ser reelegidos que sí, ¿no? Los idiomas oficiales para utilizar en la Corte de la Haya pues son esencialmente el inglés o el francés. El actual presidente, pues, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya es la abogada estadounidense Joan Donoghue, ¿no? Hasta su mandato es hasta el 2004, hasta el 2024, ¿no? Creo que hablar del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, el Perú lo ha vivido, lo hemos vivido en general, ustedes también jóvenes han vivido, digamos, este proceso. No sé, yo cuando lo vi me puse como si me hubiese trasladado hace muchos años atrás, ¿no? Y que ahí en esta Corte de La Haya pues no tenían que hablar, no existía el idioma español, ¿no? Solamente lo que se daba a conocer pues era el idioma inglés o ya sea pues el francés, ¿no? Bueno, al menos ha sido la Corte de La Haya, pues sabemos muy bien, es la última instancia digamos, para poder resolver problemas o conflictos a nivel mundial, porque es la última instancia en poder judicial de la ONU. Y por último tenemos, chicos, a la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente. Tendrán, digamos, algo positivo, algo negativo en esta convención. Hablamos que esta convención, ¿no? ¿Cuál ha sido, por qué se crea esta Convención de los Derechos del Niño? Se remonta pues a la Declaración del Niño, que esto se dio en el año de 1924, que fue dada por la Sociedad de las Naciones, que más adelante se le llamaría pues ONU. Reconoce al niño o niña, ¿no? Y al adolescente ciertos derechos como la libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de participación y entre otras, ¿no? Otros derechos. Establece que el niño o niña y adolescente se beneficia con una serie de medidas especiales para su protección y asistencia. El organismo encargado que esta convención pues sea respetada a nivel mundial es el famoso llamado UNICEF. ¿Ve? Aquí está. Ya es el famoso llamado UNICEF. Cuando yo me remonto pues a la historia, digamos, de cómo se creó esta convención, hablamos de que esta convención ha sido aprobada el 22 de noviembre de 1959 por unanimidad con la firma pues de 78 países miembros de ese entonces de la ONU. Perú, recién donde se ratifica el 4 de septiembre de 1990. A 2000, 2010, 20, casi 30 años aproximadamente, ¿no? Los países que no ratificaron la convención hasta la actualidad son Estados Unidos de Norteamérica y Sudán. Estos son para la Convención de los Derechos de Niño y Adolescente. Somalia fue hasta ahora pues el último país en ratificarlo, convirtiéndose pues en el país número 196. Ya país en hacerlo, digamos, a nivel nacional. Chicos? Hasta aquí, si tuvieran alguna duda, consulta para poder desarrollar el módulo y también le tengo algunos ejercicios más. Ya, a ver, entonces, ya, perfecto. Entonces, chicos, ahora sí, vamos a desarrollar el ejercicio de su módulo. Ya, a ver, no lo plasmo, digamos, en el PPT, ya, a ver, porque acá tengo otros ejercicios. En este PPT lo voy a enviar, lo voy a subir, digamos, A ver, D'Angelo me dice, ninguna duda, profesor, yo creo que un grupo de WhatsApp del curso ya puede mandar el link al chat grupal. Ya, a ver, ¿a qué te refieres cuando quieres que mande el link al chat grupal? Ah, o sea, cuando ya empiezan las clases.
porque ustedes sí o sí tienen que ingresar pues a la plataforma. Igual, a ese grupo de WhatsApp voy a enviarlos, digamos, voy a subir este PPT e inclusive pues al aula virtual voy a subirlo, ¿ya? No hay problema. Les puse aquí algunos derechos, por ejemplo, cuando hablamos sobre el derecho del niño, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 1 habla de, bueno, que esta convención se ocupa, pues, de los derechos de todos aquellos que todavía no han cumplido los 8 años. Otro me dice que todos los estados deben respetar los derechos del niño, sin distinción de raza, de color, de sexo, de lengua, de religión, de opinión política del niño o de su familia, ¿ve? Otro artículo hablamos que los intereses del niño deben ser considerados en primer lugar, ¿ve? Y en todas las decisiones, la protección y las atenciones necesarias para su bienestar. Y mucho más, ¿no? Mucho más artículos. Em, Puede resolver. A ver, eso es seguir. Ya, a ver, la pregunta uno dice, en la clase de cívica, el profesor Juan decía que los derechos son derechos pueda desarrollar su proyecto de vida. En este sentido, ¿qué institución, chicos, están ahí? La pregunta uno, ¿cuál creen que sea la respuesta? A, B, C, D o E. Ya, Jessie me dice que es la A, la ONU. ¿Alguien más me puede dar alguna respuesta? Ya, Fidel me dice la B, Ministerio de Justicia. Ya, bueno, tengo dos participantes, Jessie y Fidel. La respuesta correcta es el Ministerio de Justicia. Eso es lo que menciona sobre ese punto el Ministerio de Justicia. ¿Ya? Muy bien, Fidel. La número dos dice, Carmen, no se pueden imponer a los hombres contra su voluntad, sacrificios o privaciones. Al respecto, ¿qué característica hace referencia aquí? A, B, C, D o E. Vamos, chicos, ustedes pueden. Fran me dice la D. ¿Otro más? ¿Algún otro participante? Fran ya me dio la respuesta, Fidel la E. Ya, como tengo, ya, Jim me dice inviolable, sí, correctamente. Entonces la respuesta es la D. Muy bien, Fran, muy bien, Jim. Ya a veces, como no leemos apurados, como que nos pide marcar. Sí, muy bien, Félix. Ya, nos basamos en la pregunta número 3. Dice, la presencia de los derechos humanos en el tiempo se dio por 3 generaciones. ¿Con qué evento histórico se lograron el reconocimiento de los derechos de la primera generación? Aquí, rápidamente, a ojos cerrados. No, Muy bien, es la A. Estoy hablando de la Revolución Francesa. Perfecto, chicos. Muy bien, todos han participado correctamente. La 4. Según su contenido, los derechos humanos se clasifican en 5 tipos. ¿Cuál de todos no corresponde a un derecho de libertad? Acá me dice el que no corresponde. No, el que ha escrito, no. Por eso ahí me dice el la que no herencia. corresponde. No. A ver, Rodrigo, ya muy bien, Rodrigo. Me dice al voto. Esto es lo que no corresponde, ¿ya? Muy bien. Entonces, la número 4 es la C. Perfecto. Ya, la número 5. Para el reconocimiento de los derechos humanos, eh,
se necesitan leyes, ya que si ellas no existen derechos, al respecto, ¿qué postura de los derechos humanos sustenta dicha posición? Acá sería, en las 5 sería el jus positivista, porque está un poquito, dice, la pregunta dice, para el reconocimiento de los derechos humanos se necesitan leyes. Entonces acá ese son hay que quitarlo, decirle, pues, ¿no? Para el reconocimiento de los derechos humanos se necesitan leyes, ya que si ellas no existen, ya que sin estas leyes no existieran derechos. Ya ese sería lo que es correcto, la pregunta, ¿no? Y la respuesta pues es la A. De la pregunta número 6, chicos, ya mencionamos aquí, dice, el doctor Jesús Palacios en una conferencia explicó ampliamente sobre la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos. En ese sentido, ¿cuál no corresponde a dicho tema? ¿Cuál no corresponde a ese dicho tema? Chicos, ya muy bien, Jim, muy bien, Jan. Fidel es la D. Fue como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, es la D. Y la número 7, peruanos. ¿En qué artículo y por cuánto esté compuesto dichos derechos en la Constitución Política? ¿Por cuánto? ¿Cuál sería ahí mi respuesta? ¿La A, Rodrigo? No hay más respuestas, solamente tengo la respuesta de Rodrigo. Alex me dice la D, o sea, preguntándote. Ya, hablamos esencialmente cuando hablamos sobre derechos fundamentales, ¿ya? Y sobre derechos fundamentales se encuentra pues en el artículo 1 y están ahí pues 20 incisos. Entonces la respuesta sería la A, ¿ya? La A. La número 8 dice, al final, perdón, a nivel internacional tenemos muchos mecanismos para proteger los derechos humanos. En ese sentido, ¿cuál no corresponde a dicho mecanismo, ¿no? Aquel que no corresponde, dice, ¿no? ¿Cuál creen que sería aquí la respuesta? La C. Muy bien, perfecto. Por ahí el audio, la C, perfecto. Y la pregunta número 9. En los últimos años se ha hablado pues mucho sobre los actos delictivos que cometen pues algunos menores de edad, ya que las normas internacionales establecen en un trato preferencial para este sector de la población. Al respecto, ¿qué mecanismo hace hincapié sobre lo mencionado? Muy bien, Alex, es la A, ¿no? Convención de los Derechos del Niño. Eso es la respuesta correcta. Perfecto, chicos. Aquí, ahora me baso aquí en estas preguntas. ¿Ya? Aún nos queda tiempo para poder culminar. ¿Y pueden ver sí? En la pregunta uno, ¿cuál sería la respuesta?
contenido aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver, en la dos, chicos. Es la institución internacional que aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la D. Me dicen la D. Ya, perfecto, chicos. Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Ya, muy bien. Han respondido acá todos. La número 3 me dice, identifique dentro de qué generación de derechos es el derecho a la autonomía y a la libre determinación de los pueblos. Primera, segunda. Ya, muy bien. Esto se basa en la tercera generación. Perfecto, chicos. Muy bien. La 3 es la DEA, esa es en la tercera generación. Basamos sobre, después de la Segunda Guerra Mundial, buscamos esto. La número 4 dice, los derechos humanos son porque no se extinguen en el paso del tiempo. ¿Qué son? Temporales. A ver, la D, imprescriptibles. Sí, muy bien. Imprescriptibles. Perfecto, perfecto. Ya, vamos a pasar al siguiente. En la pregunta número 5, a ver, esta pregunta número 5 es un poquito más. A ver, me dice, una de las consecuencias ocasionadas por la Guerra del Pacífico, o sea, Perú, Bolivia y Chile, y de la firma del Tratado de Paz del 20 de octubre de 1904, celebrada entre Chile y Bolivia, el país altiplánico perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de superficie. Y se convirtió pues de esta manera en un país sin salida al Océano Pacífico. Desde esa fecha, Bolivia ha realizado incansables esfuerzos por encontrar una solución a su problema que le brinde una salida soberana al mar. Marque la alternativa que corresponde jurídicamente a la última opción realizada por Bolívar para alcanzar sus pretensiones. Acá, perdón, para Bolivia, ¿no? Realizado por Bolivia. La mayoría me dice la D. A ver. Realizar su demanda ante la Corte Internacional de la Justicia. Sí, perfecto, chicos, están al día en esos aspectos. ¿Ya? Y la pregunta número 6 de esta página, claro, me dice, de los siguientes derechos, ¿cuáles son de primera generación? ¿Cuál será de primera generación? Me dicen la E. ¿Todos? Derecho a la vida, derecho a la nacionalidad, derecho a la identidad. El derecho a la vida sabemos que está muy bien. Derecho a la nacionalidad es de la primera generación, sí. Y derecho a la identidad, no. Alex me dice que no, no va derecho a la identidad. ¿Será cierto? Ya. Cuando hablamos, chicos, pues de la primera generación, estamos hablando esencialmente pues a la propiedad, a la nacionalidad, hablamos también a la ciudadanía, al asilo, forma de los partidos políticos.
Ya, y también hablaríamos también de la identidad. No, perdón, de la identidad no. Esto es otro punto. Entonces, aquí estos dos irían. ¿Cuál sería mi respuesta? La A. Claro, ok, sí, muy bien, Alex. Entonces, aquí tenemos la respuesta, es la A. Porque la identidad no, acá estamos hablando de otro punto, no estamos hablando esencialmente de como persona. La identidad ya iría yendo, digamos, a lo que corresponde, pues, la segunda generación. Cuando hablamos al derecho al trabajo, ¿no? Digamos, a lo social, ¿no? Ahí iría lo que es identidad. A ver, Félix, dime. Ya, ok, como levantaste la mano, ya bueno. La número 7 dice, de los siguientes derechos, identifica cuáles son de segunda generación aquí. ¿Cuál sería de la segunda generación? Por ahí me dicen la C. Ya, a ver, chicos, aquí, cuando hablamos sobre la segunda generación, ya está entre la B, C o D. La B me dice, ¿no? Uno y tres. A la propiedad y herencia. Ya, aquí solamente es esto. ¿Ya? A la recreación. No estamos hablando de la propiedad y la herencia. Propiedad y herencia están, digamos, digamos, en la primera generación. ¿Ya? A ver, y la pregunta número 8 dice, los derechos humanos son porque no se extinguen con el paso del tiempo. ¿Ya? Me dicen la D. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Sí, me dan la respuesta. Imprescriptibles. Ya. Ok, chicos, perfecto. ¿Han sabido? Sí, darme la respuesta. Y la pregunta 9 dice, dados los principios de la Declaración de los Derechos del Niño, excluya a lo que no corresponda. Chicos, aquí, ¿están seguros que es la D? Ya, a ver.
Cuando hablamos acá de dado los principios de la Declaración de los Derechos del Niño, acá estamos hablando esencialmente de derechos y en todos ellos, el único que no habla de derecho es esto, es la B, perdón, la D. Porque acá mis derechos de nombre, derecho a la seguridad moral, derecho a ser protegido, deberían adoptarse medidas, no, a esto no es un derecho. Y derechos a recibir la educación gratuita. Entonces acá la respuesta es la D. Chicos, entonces hasta aquí es la clase del día de hoy. Gracias más bien por su apoyo, por sus preguntas, por sus intervenciones. Y espero que la siguiente clase también sea tan amena como ahora. Les deseo bendiciones hasta el día, hasta la próxima semana. Cuídense todos ustedes. Gracias, muy amable.